tal? Bienvenidos a este nuevo video del curso de Office Excel. En esta ocasión estaremos hablando sobre los tipos de errores y formato de celdas. Bien, comencemos con este video. Para empezar vamos a ver los tipos de errores que se nos pueden presentar dentro de Excel. Hay dos tipos de formas que se nos presentan los errores. La primera forma en que nos puede presentar Excel un error es con un mensaje. Como podemos apreciar en pantalla, nos arroja un mensaje que dice que ha encontrado un error de escritura en la fórmula y que ha intentado corregirla, y nos muestra dónde va a ser corregida la fórmula. También nos dice que si nosotros deseamos aceptar la corrección y nos da la opción de sí o no. Si nosotros aceptamos, en automático Excel corrige la fórmula y se soluciona nuestro problema. Si nosotros seleccionamos que no, entonces Excel no nos podrá arrojar ningún resultado correcto. No siempre Excel nos manda mensajes cuando nosotros cometemos errores. La otra forma en que se nos puede presentar un error es con símbolos y letras dentro de nuestra celda, como por ejemplo el siguiente, donde tenemos la celda y dentro de esa celda se nos presenta un signo de numeral y entre signos de interrogación nos aparece la palabra nombre. Eso es un tipo de error que nos arroja también Excel cuando nosotros cometemos errores dentro de fórmulas o funciones. Como podemos observar, en la parte de la esquina superior izquierda de nuestra celda nos aparece de color verde. Si nosotros seleccionamos esa celda, nos aparecerá de nuestro lado izquierdo un botón de color verde con un signo de advertencia. Si nosotros seleccionamos ese botón, nos aparece el menú desplegable que podemos ver en pantalla. Nos aparece el nombre del error que tenemos, nos aparece una ayuda sobre este error, nos aparece mostrar pasos de cálculo, nos aparece omitir error, también tenemos la opción de modificar en la barra de fórmulas y nos aparecen las opciones de comprobación de errores. La única que nos puede servir en este menú desplegable es la ayuda que nos ofrece Excel sobre el error que estamos teniendo. Para eso nos puede funcionar este menú desplegable. Por lo regular nosotros no utilizaremos estas opciones. Veamos los tipos de errores que nos puede presentar dentro de nuestra celda. Como primer error que se nos puede presentar en una celda es donde aparecen puros signos de numeral. Estos signos de numeral ya habíamos visto estos errores anteriormente en otro video. Sabemos que cuando esto se nos presenta, esto quiere decir que el ancho de la columna no es lo suficientemente grande para mostrar el dato que almacena dicha celda. O también puede aparecer cuando nosotros introducimos una fecha o una hora negativa. Como segundo tipo de error tenemos cuando nos aparece un símbolo de numeral y entre signos de admiración nos aparece la palabra valor. Esto aparece cada vez que nosotros introducimos un tipo de argumento o de operando incorrecto, como por ejemplo si sumamos datos de tipo texto. Como tercer tipo de error que se nos puede presentar es cuando nosotros tenemos un signo numeral y entre signos de admiración tenemos la palabra diagonal 0. Esto suele aparecer cada vez que nosotros dividimos un número entre 0. Como ya sabemos, siempre que nosotros dividimos un número entre 0, este es indeterminado, por lo tanto no podemos tener un resultado en concreto. Por lo tanto, esto lo maneja como un error dentro de Excel y nos aparece este mensaje dentro de nuestra celda. Como cuarto tipo de error que se nos puede presentar es cuando nosotros tenemos un símbolo de numeral y entre signos de interrogación nos aparece la palabra nombre, que es el que vimos hace unos momentos. Este aparece cada vez que Excel no reconoce el texto de la fórmula, cuando nosotros escribimos incorrectamente la función o cuando escribimos algún argumento mal, que ahorita lo veremos dentro del programa de Excel. Como quinto tipo de error tenemos el siguiente, donde nos aparece el signo de numeral y nos aparece la letra N diagonal letra A. Este error aparece cada vez que no está disponible un valor para una función o una fórmula. Esto ya lo veremos más adelante cuando veamos las funciones. Como sexto tipo de error tenemos cuando nos presenta un numeral y entre signos de admiración nos aparece la palabra ref. Este error aparece cada vez que colocamos una referencia de celda no válida. También tenemos como séptimo tipo de error cuando nos presenta un numeral y entre signos de admiración la palabra num. Este error aparece cada vez que nosotros introducimos valores numéricos no válidos dentro de una fórmula o función. Y como último tipo de error que se nos puede presentar es cuando nosotros tenemos el símbolo de numeral y entre signos de admiración la palabra nulo. Este error suele ocurrir cuando nuestro valor que solicitamos no se encuentra, por ejemplo cuando nosotros queremos encontrar la intersección de dos áreas y estas nunca se intersectan, por lo tanto Excel no nos puede arrojar un resultado, ya que no existe. Una vez visto estos tipos de errores que
se nos pueden presentar a la hora de elaborar cualquier formato de Excel, pasemos ahora a nuestra computadora y abramos nuestro programa de Excel. Una vez estando dentro de nuestra computadora y abriendo Excel, aquí yo les he preparado algunos ejemplos sobre lo que hemos visto anteriormente. Aquí vemos tres tipos de errores que comúnmente se nos van a presentar a la hora de realizar cualquier formato en Excel. El primer error que ya habíamos visto en videos pasados es cuando se nos presentan puros signos de numerales. Esto quiere decir que nuestro dato que almacena esa celda no puede ser mostrado correctamente, ya que no hay suficiente espacio. Lo único que tenemos que hacer es incrementar el espacio de la celda y en automático aparecerá nuestro dato que almacena esa celda y lo podremos visualizar correctamente. De esa forma tan simple podemos solucionar ese error. También el siguiente error que se nos puede presentar comúnmente es cuando nosotros tenemos una operación dividida entre 0. Como ya sabemos, cualquier número dividido entre 0 siempre va a ser indeterminado, por lo tanto no podemos obtener un resultado en concreto, y esto lo maneja como un error Excel. Como podemos ver en nuestra barra de fórmulas, en esta celda tenemos la operación de 15 dividido entre 0, por lo tanto nos arroja este error. Como podemos apreciar en la parte superior izquierda de nuestra celda, vemos que tenemos el triangulito en color verde, por lo tanto si nosotros vemos en la parte izquierda de nuestra celda, tenemos este botón en color verde con un signo de advertencia. Si nosotros damos clic, nos aparece el menú del cual ya habíamos hablado anteriormente. El siguiente tipo de error que comúnmente se nos puede presentar es el que vimos, donde tenemos el signo de numeral y entre signos de interrogación la palabra nombre. Este quiere decir que tenemos algún error de escritura dentro de nuestra fórmula, como por ejemplo aquí en nuestra celda nosotros hemos escrito la función de promedio y tenemos entre paréntesis la palabra text, 5. Si nosotros recordamos, la función promedio se utiliza con argumentos de tipo numéricos, entonces nosotros no podemos utilizar la palabra text. Ese sería nuestro error que nos está marcando Excel, por lo tanto nos aparece ese error dentro de la celda, ya que no puede obtener el promedio de un argumento de tipo texto. Tienen que ser numéricos, por lo tanto cada vez que nosotros escribamos algo mal dentro de nuestra función, siempre nos va a aparecer este tipo de error, y siempre es bueno saber qué significan estos errores para saber cómo corregirlos. Más adelante veremos los demás tipos de errores que se nos pueden presentar. Ahora pasemos a hablar sobre los formatos de celda. Los formatos de celda, lo único que vamos a utilizar son el apartado de fuente, el apartado de alineación y el apartado de número. Aquí no entraremos a hablar sobre el apartado de número, ya que este apartado ya lo hemos visto en videos pasados. Aquí únicamente vamos a hablar sobre el apartado de fuente y el apartado de alineación. Vemos que en el apartado de fuente tenemos varias opciones que ya estamos acostumbrados a ver dentro de otros programas de Office, como por ejemplo el tipo de fuente, el tamaño de fuente y las opciones de negrita, cursiva y subrayado. Estas opciones funcionan de la misma manera dentro de Excel. Lo único que hay que hacer es seleccionar nuestros datos que queremos modificar y aquí podemos colocar en este menú desplegable la opción de nuestra fuente y se nos va mostrando una previsualización de cómo se vería nuestro dato en este tipo de fuente. También tenemos el tamaño de la fuente, que nosotros podemos escribir el tamaño o podemos seleccionar un tamaño en este menú desplegable. También podemos incrementar o disminuir su tamaño de fuente con estos botones que tienen un icono con una letra A. El primero que tenemos es para aumentar y el segundo es para disminuir. Si nosotros damos clic en ese botón, se nos va a ir incrementando nuestro tamaño de fuente. Si nosotros damos clic en el de disminuir, se nos va a ir disminuyendo el tamaño de nuestra fuente. También, como ya vimos, tenemos las opciones de negrita, cursiva y subrayado. Solamente habría que seleccionar el botón correspondiente y en automático se nos modificaría nuestro formato de nuestras letras. El siguiente botón que se nos presenta es el de los bordes. Aquí nosotros tenemos un menú desplegable para poder colocar o remarcar los bordes de nuestra celda. Por ejemplo, si nosotros vemos en nuestra hoja, nosotros tenemos las celdas con unos bordes que están marcados de forma tenue. Si
Si nosotros queremos remarcar esos bordes, lo podemos hacer con esta opción de bordes. Podemos, por ejemplo, elegir únicamente uno de los bordes o podemos remarcar todos los bordes de nuestra celda con esta opción que dice todos los bordes. Como podemos ver, ahora ya se nos ha remarcado los bordes de esa celda con una línea más oscura. También tenemos la opción de color de relleno. Este color de relleno nosotros podemos seleccionar este menú desplegable y como podemos ver, si nosotros pasamos nuestro cursor encima de los colores, podemos ver una previsualización de cómo quedaría nuestra celda de ese color. Aquí nosotros podemos seleccionar algún color o podemos dejarlo sin relleno. También tenemos la opción de cambiar el tipo de color de la letra. Nosotros podemos seleccionar la celda donde tenemos la letra que queremos cambiar y también podemos ver que se nos muestra una previsualización de cómo quedaría con ese color nuestra letra. De esta manera vamos dando un formato diferente a nuestras celdas. También todo esto lo podemos cambiar directamente desde la pantalla que nos aparecería si pulsamos en este icono que nos aparece en la parte inferior derecha de este apartado de fuente. Si nosotros damos clic aquí, nos aparece la siguiente pantalla. Como podemos ver, nos aparece ubicado en la pestaña de fuente y desde aquí podemos cambiar el tipo de fuente, el estilo y el tamaño de nuestra fuente. También podemos cambiar directamente aquí el color de la letra. Podemos también usar otros tipos de efectos como tachado, superíndice y subíndice. Y en esta parte donde dice vista previa nos estaría apareciendo cómo se estaría viendo nuestro formato de las letras. Aquí vemos que también nos aparecen otras pestañas, como por ejemplo tenemos la pestaña de número, alineación, borde, relleno y proteger. Para la de borde tenemos las opciones de los bordes de las celdas que ya vimos hace unos instantes. Desde aquí nosotros podemos también poner el contorno de nuestra celda o podemos colocar líneas horizontales que dividan nuestras celdas. También podemos únicamente colocar un borde de nuestra celda. Y aquí también podemos ver el estilo de la línea que podemos utilizar. Podemos cambiar estilos diferentes como línea punteada o una línea con guión y punto. También podemos ver que podemos cambiar el color de sus bordes a un color que nosotros elijamos. Todo esto lo podemos hacer directamente desde esta pestaña de borde. También tenemos la pestaña de relleno, donde aquí podemos elegir el tipo de relleno de nuestra celda. Como ya habíamos visto, tenemos un botón donde podemos hacer el rellenado de la celda, pero aquí podemos meterle otro tipo de formatos de relleno, como por ejemplo un color de trama. Si nosotros elegimos por ejemplo el color azul y ahora elegimos un estilo de trama, por ejemplo vemos que ahora se nos aparecería este formato de fondo en nuestra celda con líneas de color azul. También podemos darle un efecto de relleno en este botón y vemos que podemos ponerle estilos de sombreado o colores de degradado. Aquí nosotros podemos ir modificando cómo queremos que se vea nuestro fondo de nuestra celda. Y al seleccionar los colores y el tipo de variante que puede tener el sombreado, damos en aceptar y se aplicaría a nuestro formato. Si nosotros por ejemplo damos aceptar, damos nuevamente en aceptar y vemos que la celda que teníamos seleccionada ha cambiado a ese formato de fondo. Ahora pasemos a hablar sobre la alineación. En la alineación tenemos varios comandos. Tenemos la alineación en alinear a la parte superior, alinear en el centro y alinear en la parte inferior. También tenemos la alineación hacia la izquierda, alineación en el centro y alineación a la derecha. Si nosotros por ejemplo tenemos celdas con espacios muy amplios, vemos que nosotros tenemos nuestras letras ubicadas en la parte inferior. Si nosotros seleccionamos esa celda, si nosotros colocamos de alinear en el medio, en automático se nos alinearía justo en el medio de esas celdas y nosotros podemos seleccionar que lo centre nuestros datos y al seleccionar centrar nos aparecería justo en el centro de nuestra celda. Esto es muy importante para darle un mejor formato a nuestra hoja de Excel. También desde aquí podemos hacer uso de las sangrías, por ejemplo disminuir la sangría o aumentar la sangría. Si nosotros aumentamos la sangría de esta celda que tenemos seleccionada, vemos que nos va incrementando la sangría con respecto al borde del lado izquierdo. También lo podemos disminuir con el otro botón. También tenemos la opción de orientación. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos este título, nosotros podemos ubicarlo
en un ángulo, ya sea ángulo ascendente o ángulo descendente. También tenemos en texto vertical y también lo podemos girar ya sea hacia arriba o hacia abajo. Si nosotros por ejemplo escogemos el de ángulo, nos aparecerían nuestros datos en forma de ángulo, como podemos apreciar en pantalla. Si nosotros seleccionamos en texto vertical, podemos ver que nos aparece nuestro texto en forma vertical. Esto también puede ser usado para dar ciertos formatos a nuestros datos que estemos utilizando. También podemos ajustar nuestro texto para que se coloque justo dentro de nuestra celda y no sobrepase el espacio. Aquí, como podemos ver, también tenemos la opción de combinar y centrar. Por ejemplo, aquí en esta celda podemos visualizar todo lo que hemos escrito dentro de esa celda, ya que es de tipo texto. Pero ya vimos qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un tipo numérico, que nos arroja el error que vimos anteriormente. Aquí, cuando son de tipo texto, sí lo podemos visualizar completamente. Por ejemplo, si nosotros escribimos más palabras en esta celda, en automático desaparece el resto que se visualizaba de nuestra palabra anterior. Por lo tanto, nosotros requerimos hacer combinaciones de celdas. Para eso nos sirve esta opción de combinar y centrar, que es la que más vamos a estar utilizando. Por ejemplo, si nosotros queremos combinar estas dos celdas, tenemos que seleccionarlas y al dar clic en este botón, en automático se convierten en una sola celda y se nos centran los datos que tenemos ingresados en esa celda. Aquí vemos que también tenemos un menú desplegable donde podemos también separar las celdas y dejarlas otra vez a su forma original. Ya vimos que también podemos ingresar a una pantalla directamente desde este icono que aparece en la parte inferior derecha de este apartado de alineación. Si nosotros damos clic ahí, nos aparece esta pantalla que es la misma que ya habíamos visto anteriormente, solo que ahora se nos ubica en el apartado de la pestaña alineación. Como podemos ver, por default siempre estará en modo horizontal centrado y en modo vertical en inferior. Aquí podemos agregar nuestra sangría e incluso podemos darle una orientación a un ángulo, como ya vimos que lo podemos hacer. Aquí podemos seleccionar el ángulo al cual nosotros queremos ubicar nuestro texto y al dar en aceptar, en automático se nos colocará nuestro texto en ese ángulo. Aquí, debido al tamaño de la celda, no podemos visualizarlo correctamente. Al hacer más grande nuestra celda, ahora sí ya podemos ver que sí se encuentra a un ángulo que hemos seleccionado. Todo esto hay que tenerlo muy en claro, ya que será de utilidad cuando nosotros pasemos a ver lo que sería el formato condicional, el cual veremos más adelante en otro video. Y bueno, hasta aquí hemos llegado a este nuevo video del curso de Office Excel. Les recuerdo que se suscriban si aún no lo han hecho para que se mantengan al día con nuevos videos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo video. Regálenos un like si el contenido de este video les ha sido de utilidad y compartan con sus amigos. Síganos en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook y Google+. Déjenos sus sugerencias, comentarios o cualquier petición en específico. Por el momento ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video.